Hola a todos, mi nombre es Alejandro Sardón. Hoy vamos a ver, dentro de la cinemática de la partícula, vamos a ver sistemas de coordenadas. Vamos a ver tres sistemas de coordenadas curvilíneas ortogonales, que serán coordenadas polares, coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Y vamos a ver un sistema de coordenadas de trayectoria, que es el sistema de coordenadas intrínsecas. Para todos estos temas vamos a recurrir a conceptos vistos en el video vectores, posición, velocidad y aceleración en un sistema inercial y en un sistema móvil. Vamos a comenzar con coordenadas polares. Coordenadas polares. Las coordenadas polares las vamos a referenciar a un sistema cartesiano, X e Y, que será el sistema inercial. Y sea esta la trayectoria de una partícula, identificando un punto P de la trayectoria, definimos la posición de la partícula por el vector posición R, y que forma un ángulo θ respecto al eje polar, que es el eje X, y el polo es O. El polo es el centro del sistema de coordenadas polar y cartesiano en este caso. Vamos a escribir la base polar. La base polar es el versor radial en la dirección radial y el versor transversal en la dirección transversal, positiva en el sentido de crecimiento del ángulo θ. Esta es una base ortonormal dextrógira. Significa esto que posee las propiedades de normalidad, ortogonalidad y respeta la regla del tirabuzón. Necesitamos la velocidad angular de la base polar. La base polar, cuando me refiero a base polar, me refiero a los versores ortogonales radial y transversal en color naranja. La velocidad angular de la base polar, omega, será θ punto y está en K versor. Es decir, K versor positivo saliendo del plano del pizarrón. Vamos a escribir el vector posición. El vector posición de la partícula P en coordenadas polares respecto del origen O está dado por la intensidad R en la dirección radial. La intensidad en la dirección radial es el vector posición. El vector velocidad. El vector velocidad se define como la derivada temporal del vector posición, derivada evaluada en el marco inercial. Sustituyo esto aquí dentro del operador derivada de dt de r en u sub r. Esta derivada, esto es un producto, porque tanto la intensidad del vector posición como el versor radial es variable en el tiempo. Entonces aplico la regla de la derivada del producto. Esto es la derivada del primero, que es r punto, por el segundo sin derivar, más el primero, que es r, por la derivada del segundo. Acá tenemos que calcular esta derivada. Esta es la derivada temporal del versor radial, donde el versor radial es un versor o es un vector unitario, solidario al sistema móvil. El sistema móvil es el sistema polar. De un vector solidario a un sistema móvil, esto
es omega, la velocidad angular del sistema móvil, por el vector en cuestión, en este caso el versor U sub R. Omega es θ punto en K, θ punto en K versor por U radial. K por U sub R es U sub θ, o sea, esto es θ punto en U sub θ. Sustituyendo este θ punto acá, me queda para la velocidad, la velocidad será R punto en U sub R más R θ punto en U sub θ. R θ punto en U sub θ. Y acá tenemos la velocidad de la partícula en componentes polares, donde R punto es la componente radial de la velocidad y R θ punto es la componente transversal de velocidad. Ahora vamos a calcular la aceleración de la partícula. La aceleración de la partícula es la derivada de la velocidad en el tiempo, la derivada del vector velocidad en el tiempo, derivada evaluada en el sistema inercial. Entonces sustituyo la velocidad que la tengo aquí arriba en el operador derivada, y esto es la derivada temporal de R punto en U sub R más R θ punto en U sub θ. Acá varía todo, varía R punto, varía U sub R, y acá también, es decir, tengo que hacer la derivada del producto. Entonces, derivo acá la componente radial. La derivada del primero es R dos puntos por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, d dt de U sub R. Ahora seguimos con la componente transversal de la velocidad. La derivada del primero, R punto, por todo lo demás sin derivar, más R θ dos puntos por U sub θ, más R θ punto por la derivada temporal de U sub θ. Nuevamente, acá tengo la derivada temporal de U sub R, pero que ya la hemos calculado arriba, que vale θ punto, esto es θ punto en U sub θ. Y acá tengo la derivada temporal de U sub θ. Entonces, bueno, esto es la velocidad angular, omega, por U sub θ, donde la velocidad angular sabemos que es θ punto en K por U sub θ. K por U sub θ es menos U sub R. Entonces es menos θ punto en la dirección radial. Entonces sustituyo este ahí y agrupo todo lo que está en la dirección radial y todo lo que está en la dirección transversal. Entonces, la aceleración será, este está en la dirección radial, este en la transversal, en la transversal, en la transversal, y este está en la radial, y es negativo. Entonces es R θ punto al cuadrado negativo. Entonces es R dos puntos menos R θ punto al cuadrado en la dirección radial, más R θ dos puntos en la dirección transversal, más este, más este. Entonces dos veces R punto θ punto en la dirección transversal. Ahí tenemos entonces la expresión para la aceleración de la partícula P en coordenadas polares, donde esta es la componente radial de aceleración y esta es la componente transversal de aceleración. Entonces tenemos el vector posición en componentes polares
el vector aceleración en componentes polares, el vector velocidad en componentes polares y el vector aceleración en componentes polares. Vamos a ver componentes cilíndricas. En componentes cilíndricas, y siempre refiriéndonos a un sistema cartesiano, X y Z con origen en O, y sea, esta es la trayectoria de una partícula en el espacio, identificamos un punto P de esa trayectoria, hacemos la proyección de P en el plano XY y tenemos el punto P'. Entonces, el punto P', que está en el plano XY, lo describimos en coordenadas polares. Entonces, esto es R y esto es θ, las coordenadas polares del punto P'. Y luego agregamos una coordenada cartesiana, que es Z, entonces sumamos vectorialmente y este es el vector posición que vamos a darle la letra mayúscula. Vector posición tiene el vector OP', que es R, donde P' está dado en coordenadas polares en el plano XY, más una coordenada cartesiana en altitud, que es Z en K versor. Y eso compone el vector R, es decir, que el vector R, que es la posición de la partícula P respecto al origen, pero ahora en coordenadas cilíndricas, es el vector R más Z en K versor, donde K versor lo tenemos en el eje Z, este es el I versor y este es el JK. Y JK son los versores o la base cartesiana. La base cartesiana. Bueno, el vector, este lo reescribimos ahora en componentes. R es R en la dirección radial más Z en K versor. Y acá lo que podemos hacer, en color naranja, dibujar los versores radial y transversal en el plano XY, y esto va a ser algo así. Este es el versor radial, el versor transversal va a estar por ahí, y el K que está ahí. El versor radial y transversal están en el plano XY. La perspectiva me engaña un poco, pero si hacemos, si dibujamos el eje Z o P', entonces acá llevo al plano del pizarrón, esto es P y esto es P'. Entonces llevo al plano del pizarrón el plano OPP', donde acá el único que veo en verdadera magnitud es K. Entonces, el vector posición de la partícula respecto del origen es R en U sub R, que me da este vector, más Z en K, que me da este, y ahí tengo R mayúscula. Ahora, la velocidad es la derivada temporal del vector posición, derivada evaluada en el marco inercial. Entonces, esto es d dt de R en U sub R más Z en K. Cuando derivo R en U sub R es un trabajo idéntico al que hicimos ya en coordenadas polares, porque bueno, son coordenadas polares. Y acá cuando derivo a Z,
En el tiempo tengo z punto y k, que es un versor unitario fijo al sistema inercial, tiene derivada nula. Por lo tanto, me va a quedar, la velocidad me va a quedar r punto en u sub r más r tita punto en u sub tita, que proviene de derivar este producto, más z punto en k versor. Y ahí termina, porque k tiene derivada nula respecto al sistema inercial. Entonces ahí tengo la velocidad en componentes cilíndricas. Y la aceleración en componentes cilíndricas es la derivada de la velocidad en el tiempo, derivada evaluada en el marco inercial. Derivo esto en forma idéntica a lo que hicimos ya en coordenadas polares, y esto es r dos puntos menos r tita punto al cuadrado en la dirección radial más r tita dos puntos más 2r punto tita punto en la dirección transversal. Y acá cuando derivo z punto es z dos puntos en k versor. Entonces tengo el vector posición en componentes cilíndricas, el vector velocidad en componentes cilíndricas o coordenadas cilíndricas. Se pueden utilizar los términos en forma indistinta, y la aceleración en componentes cilíndricas. Vamos a ver componentes esféricas o coordenadas esféricas. Las coordenadas esféricas las vamos a referir también al sistema inercial x y z, sea una partícula moviéndose en el espacio. Identificamos el punto P. Ese punto P tendrá una proyección en el plano XY que será P', y vamos a, en componentes esféricas, la posición del punto P respecto de el origen O tendrá un vector que es R, vamos a decir una intensidad R, que será el vector posición, y esa posición la vamos a identificar con dar el ángulo entre el eje X y la proyección OP', que será el ángulo φ, y el ángulo ahora entre la vertical y el vector R, el ángulo θ. Entonces, podemos observar que en el plano OP', en ese plano tengo componentes polares. Entonces yo puedo decir dirección radial y dirección transversal, simplemente que ahora la transversal se mide desde la vertical, pero es una variante de coordenadas polares. Pero además el plano OP' se mueve o identificamos su posición con el ángulo φ. Entonces, los parámetros R, sin la flechita, los parámetros R, θ y φ son los tres parámetros que me dan la posición de P respecto de O en el espacio. Entonces, vamos a identificar la base esférica, es decir, los versores esféricos. Entonces, vamos a hacerlo en color negro. Tenemos el versor radial que une O con P.
en el espacio. El versor transversal positivo en el sentido de crecimiento de θ, es decir, ahora va a venir para acá, U sub θ, y como es una base ortonormal dextrógira, el versor azimutal, que va a estar perpendicular al plano OPP', y en el sentido de crecimiento, si el crecimiento de phi es este, estará hacia adentro. Entonces este es U sub phi. Ahí en negro tengo entonces la base ortonormal dextrógira para componentes esféricas. Para que esto resulte claro, voy a dibujar en el plano del pizarrón el plano OPP'. Entonces tengo, este es el eje Z, este es O, este es P y este es P'. Entonces OPP' en el plano del pizarrón. Entonces ahora, ahí en verdadera magnitud, tengo el versor radial y acá tengo a θ también en ese plano, y el versor transversal estará en el sentido de crecimiento positivo, estará aquí. Es decir, el versor radial y transversal se encuentran en el plano OPP'. Y en este dibujo el versor U sub phi estará entrando al plano del pizarrón. Y para verlo, dibujo en el plano del pizarrón el plano XY. Entonces dibujando el plano XY, este es Y, este es X. Entonces, esto es P', esto es O. Y acá en verdadera magnitud, acá puedo apreciar el ángulo phi. Y entonces, esta es la traza del plano OPP', esta OPP'. Entonces, el versor E sub phi, U sub phi, está aquí, perpendicular al plano OPP', pero contenido en el plano XY. Bueno, con esto, ahora vamos a observar que el vector posición de P respecto de O en componentes esféricas, lo voy a escribir acá, es R en U sub R. Yo para calcular la velocidad tendré que derivar y para calcular la aceleración tendré que volver a derivar. Y como ya hemos visto en los dos sistemas de coordenadas anteriores, tuvimos que derivar los versores. Bueno, acá también vamos a tener que derivar los versores. Por lo tanto, vamos a calcular primero las derivadas de los versores. Para lo cual necesitamos previamente tener la velocidad angular de la base esférica. Cuando digo base esférica es la tríada U sub R, U sub θ, U sub phi. Necesitamos calcular la velocidad angular. La velocidad angular será, lo voy a escribir acá, la velocidad angular será, fíjense, θ punto en U sub phi, θ punto en U sub phi. Lo vemos acá, θ punto está entrando al plano del pizarrón. Y phi punto, si este phi punto estará en la perpendicular, que es el eje Z, más phi punto en K versor. Es decir, que la velocidad angular de la base esférica es la suma vectorial de las velocidades angulares θ punto y phi punto. Como acá phi punto está escrito en términos del sistema inercial o del versor K, que es inercial, lo vamos a escribir en términos de el sistema esférico. Entonces, K versor
que está en este plano, está aquí. Este K-versor tiene componentes. Esta componente y esta componente, donde este ángulo es θ. Entonces, como el versor es unitario, esta componente vale coseno de θ y esta componente vale seno de θ. Esta componente está en la dirección radial, esférica, y esta componente está en la dirección transversal, esférica. Entonces, omega es, en la dirección radial tengo esta componente, que es coseno. Pero es phi punto, que está acá, multiplicando al coseno de θ. Phi punto coseno de θ en la dirección radial. K-versor ahora, en la dirección transversal, tiene esta componente que es negativa y es seno de θ. Entonces, seno de θ por phi punto menos phi punto seno de θ en la dirección transversal. Y bueno, y esta otra que ya está en componente u sub phi. Θ punto en u sub phi. Acá tengo entonces la velocidad angular de la base esférica escrita en términos de la misma base. Bueno, entonces, vamos a calcular las derivadas. Vamos a calcular las derivadas de cada uno de los tres versores, porque ya sabemos que cuando calcule velocidad y calcule aceleración, voy a tener que evaluar las derivadas de los versores. Entonces, la derivada temporal vamos a calcular las derivadas de los versores primero y después ya las aplicamos. La derivada temporal de u sub r, nuevamente, u sub r es un vector unitario, un vector al fin, fijo a un sistema móvil, donde el sistema móvil es el sistema esférico. Por lo tanto, cuando yo quiero su derivada temporal en el inercial, que es x y z, esto es, vimos, omega por el vector, por u sub r. Omega lo tengo acá. Entonces, omega es phi punto coseno de θ en u sub r menos phi punto seno de θ en u sub θ más θ punto en u sub θ. Esto que multiplica vectorialmente a u sub r. Bueno, u sub r por u sub r sabemos que es 0, o sea que la componente en u sub r es nula. Pero la vamos a escribir igual. La vamos a escribir igual. Entonces esto es 0 en u sub r. Más este por este y este por este. Este por este es, estos son unitarios, θ punto en u sub θ. U sub phi por u sub r es u sub θ. Más este por este, u sub θ por u sub r es menos u sub phi. Entonces esto es phi punto seno de θ u sub phi. Pero dije que lo hacíamos en naranja, esto lo vamos a hacer en naranja. Entonces esto es más θ punto en u sub θ más phi punto seno de θ en u sub θ. Acá, parando un instante, podemos asimilar u sub r, u sub θ y u sub phi, pensar que el u sub r es el inversor, el u sub θ es el j versor y el u sub phi es el k versor. En realidad, no es que lo sean, no lo son, pero sí son bases
ortogonales, dextrógiras, significa que los productos, cuando yo digo I por J o K por I, que ya me los acuerdo de memoria, K por I es J, entonces este por este es este. O sea, podemos recurrir a la memoria haciendo la analogía de los productos vectoriales esféricos con los cartesianos. Bueno, seguimos acá. Acá calculamos la derivada temporal del versor radial. Ahora vamos a calcular la derivada temporal del versor transversal y esto será omega por u sub θ. Y esto es este mismo vector, phi punto coseno de θ en u sub r más phi punto seno de θ en u sub θ más θ punto en u sub phi por ahora u sub θ. Entonces, este es u sub phi por u sub θ es menos u sub r, menos θ punto en u sub r, más u sub θ, vector, u sub θ es 0, 0 en u sub θ. Y u sub θ, perdón, u sub r por u sub θ es u sub phi, más phi punto coseno de θ en u sub phi. Y ahora hacemos la última derivada, que es la derivada temporal de u sub phi. Nuevamente, como phi es un vector unitario fijo al sistema móvil, que se mueve con esta velocidad angular, su derivada temporal en el sistema inercial es omega por u sub phi. Omega es phi punto coseno de θ en u sub r menos phi punto seno de θ en u sub θ más θ punto en u sub phi. Producto vectorial por u sub phi. Y esto es u sub r, perdón, u sub θ, para acomodar acá, u sub θ por u sub phi es u sub r, así que esto es menos phi punto seno de θ en la dirección radial. Repito, dije u sub r, no, este viene después. U sub θ por u sub phi es u sub r, que es este, menos phi punto seno de θ. Ahora sí, u sub r por u sub phi es menos u sub θ. Entonces ahora viene este, menos phi punto coseno de θ en u sub θ. Más, bueno, u sub phi por u sub phi es 0, más 0 en u sub phi. Entonces acá tenemos las tres derivadas de cada uno de los versores esféricos. Acá tenemos algo notable, que es lo siguiente. Observen acá en el color naranja que los coeficientes de los versores son una matriz que tiene ceros en la diagonal principal y tiene θ punto menos θ punto, menos phi punto, perdón, más phi punto menos phi punto, más phi punto menos phi punto con el coseno. Es decir, la matriz de los coeficientes de los versores es una matriz antimétrica. Después vamos a retomar eso. Bueno, vamos ahora a calcular si el vector posición en componentes esféricas, la posición de la partícula P respecto al origen O. Y esto es R en U sub R. Versor, la intensidad de R en la dirección radial.
Calculamos la velocidad como la derivada temporal de R, derivada evaluada en el marco inercial. Entonces, bueno, esto no va a esa flecha ahí, ese es R en U sub R. Bueno, como ya hemos dicho, operaciones similares, acá tenemos que hacer la derivada del primero por el segundo sin derivar, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, de dt de U sub R. Pero la derivada del versor radial ya la tengo acá, que es esta. Ya la tengo acá, que es esta. Entonces, la velocidad será R punto en U sub R más R por esta derivada, más R por todo esto, que ya está ordenado además. Entonces es R tita punto en U sub tita más R tita punto en U sub tita más R phi punto seno de tita más R phi punto seno de tita en la dirección azimutal. Y acá tengo entonces la velocidad en componentes esféricas, donde esto es la velocidad radial, esto es la velocidad transversal y esta es la velocidad azimutal. Ahora vamos a calcular la aceleración. La aceleración es la derivada temporal del vector velocidad, derivada evaluada en el marco inercial. La velocidad la tengo acá. Entonces tengo que derivar todo esto. Entonces, como ya lo venimos haciendo, tengo que derivar este doble producto, este triple producto y este producto de 4 factores, porque aquí R, phi punto, seno de tita y U sub phi son variables. Entonces empecemos por aquí. La derivada del primero, la derivada de R punto temporal es R2 puntos. Entonces es R2 puntos en U sub R más el primero sin derivar por la derivada del segundo, la derivada temporal de U sub R. Sigo acá. La derivada del primero R punto por lo demás sin derivar, R punto tita punto en U sub tita más R tita 2 puntos en U sub tita más R tita punto por la derivada temporal de U sub tita. Y ahora vamos a derivar este producto de 4 factores. Es R punto phi punto seno de tita U sub phi más R phi 2 puntos seno de tita U sub phi más R phi punto. Acá tengo que derivar el seno de tita, pero lo tengo que derivar en el tiempo, por lo tanto, la derivada del seno de tita aplicando la regla de función es coseno de tita por tita punto. Entonces es R phi punto R phi punto tita punto coseno de tita en U sub phi más el último que es, lo pongo acá, R phi punto seno de tita por la derivada temporal de U sub phi. Bueno, la derivada temporal de U sub R la tengo aquí. La derivada temporal de U sub tita la tengo aquí. Y la derivada temporal de U sub phi la tengo aquí. Sustituyendo esas derivadas y ordenando, me va a quedar la aceleración en componentes esféricas, queda
r punto menos r tita punto al cuadrado menos r phi punto al cuadrado seno de tita, esto en la dirección radial, más r tita 2 puntos más 2r punto tita punto menos r phi punto al cuadrado menos r phi punto al cuadrado seno de tita coseno de tita, todo esto en la dirección transversal, más r phi 2 puntos seno de tita más 2r punto phi punto seno de tita más 2r tita punto por phi punto coseno de tita, todo esto en la dirección azimutal. Bueno, tenemos entonces el vector posición en componentes esféricas, tenemos el vector velocidad de la partícula en componentes esféricas y el vector aceleración, que es el último renglón, donde esto es la componente de aceleración radial, esta es la componente de aceleración transversal y esta es la componente de aceleración azimutal. Y aquí tenemos entonces la aceleración de la partícula en componentes esféricas. Vamos a ver coordenadas intrínsecas. Las coordenadas intrínsecas también son llamadas coordenadas naturales y no es un sistema de coordenadas curvilíneo, a diferencia del sistema cilíndrico y esférico. El sistema de coordenadas intrínsecas o coordenadas naturales es un sistema de coordenadas de trayectoria. Sea una trayectoria de una partícula en el espacio, vamos a definir el versor tangente. Vamos a definir el versor tangente. Vamos a definir el versor normal y el versor binormal. Este es O, el origen del sistema móvil. Y sea este O', el origen del sistema inercial, donde a partir de O' medimos S, donde S es la distancia recorrida por la partícula que ahora está en O. La partícula está aquí, en O, donde O es el origen del sistema móvil. S es la distancia medida a lo largo de la trayectoria. Y en este punto estamos en O. Vamos a definir el plano. Fíjense que yo tengo el plano que forman N y T, se denomina plano osculador. Plano osculador. El plano que forma B con T, el versor binormal con el versor tangencial, se llama plano rectificante.
plano rectificante. Y el último plano, que es el plano que forma el versor binormal con el versor normal, se llama plano normal. Plano normal. Plano normal, plano rectificante y plano osculador. La base ortonormal dextrógira intrínseca o natural, T, N y B, conforman lo que se denomina triedro intrínseco o triedro natural. Vamos a, antes de definir la velocidad y la aceleración en componentes intrínsecas, vamos a hacer como hicimos en componentes esféricas, de calcular previamente las derivadas de los versores. Entonces vamos a calcular la derivada espacial en S del versor tangencial T. El versor tangencial se llama tangencial porque es tangencial a la trayectoria en el punto P. Vamos a hacer acá, un poquito más chico, un dibujo en el plano osculador. En el plano osculador, si esta es la trayectoria, este es si esta es la trayectoria, este es T y este es N y esto es O. En el plano osculador se ve eso. Entonces, acá está el centro de curvatura y OC es el radio de curvatura. OC es el radio de curvatura, también llamado curvatura de flexión o simplemente radio de curvatura. Entonces, el diferencial de S es ρ por diferencial de θ. Un diferencial de S es ρ por un diferencial de θ, donde el diferencial de θ se mide a partir de una variación del radio de curvatura. Sustituyendo esto aquí, ds igual ρ de θ aquí, me queda d ρ de θ, ds ρ de θ por t. Y esto es 1 sobre ρ y la derivada temporal, perdón, la derivada en θ del versor tangencial es el versor normal. Aquí ahora calculamos la derivada temporal del versor tangencial. ¿Cómo? La derivada espacial del versor tangencial por ds de t. Entonces, ds de t es ese punto. Y la derivada espacial respecto a la variable s de t, la tengo acá, que es 1 sobre ρ en la dirección normal. Esto es 1 sobre ρ en la dirección normal. Acá tengo entonces la derivada temporal del versor tangencial, que es ese punto dividido radio de curvatura en la dirección normal. Y a ese punto lo vamos a llamar v sub t, bueno, dividido ρ en la dirección normal. Un poquito más adelante, cuando veamos la velocidad en componentes intrínsecas, vamos a ver qué significa este subíndice t. Por ahora lo vamos a llamar v sub t de velocidad tangencial. Bien, vamos a trabajar con el versor binormal. Vamos a escribir B como la base intrínseca es ortonormal,
B por T es 0. Esto es la propiedad de ortogonalidad. Ortogonalidad. Esta es la propiedad de ortogonalidad. De cualquiera de ellos, el producto escalar de cualquiera de ellos, entre ellos, da 0. Esa es la propiedad de ortogonalidad. Vamos a derivar en el espacio, en S, vamos a derivar este producto. Entonces, la derivada del primero, de ds de B, por el segundo sin derivar. En el producto escalar, la regla del producto de derivada es similar o idéntico en realidad a la derivada de un producto escalar. Entonces, la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo. Y esto es igual a 0. Pero acá tengo d de s de t, y d de s de t, lo tengo acá, es 1 sobre ρ por n. O sea que esto es más b por 1 sobre ρ en n, igual a 0. Pero debido a la misma propiedad de ortogonalidad, b por n también es 0. O sea que esto es 0. Por lo tanto, esto que está aquí es 0. Entonces, d de s de b, d de s de b es ortogonal con t. Acá vamos a escribirlo mejor. Vamos a poner d de s de b por t igual a 0. Eso significa que son ortogonales. Ahora, digo, b por b es igual a 1. Esta es la propiedad de normalidad. Normalidad. Acá los versores son normales. Aquí son ortogonales, aquí son normales. La propiedad de normalidad hace que el producto escalar de un versor por sí mismo sea 1. Entonces, derivo ambos miembros también en S, y es d de S de B, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, igual 0. Sabemos que el producto escalar es conmutativo, por lo tanto, esto lo puedo escribir como 2 veces la derivada en S de B por B igual a 0. Por lo tanto, si yo pienso en esto y pienso en esto, este me dice que la derivada en S del versor binormal es perpendicular a t. Este 2, como está igualado a 0, puedo prescindir del 2. Y esto me dice que la derivada espacial, también en S, del binormal, es perpendicular a B. Es decir, que es mutuamente perpendicular a t y a B, por lo tanto está en n. Entonces, la derivada en S de B la vamos a escribir como menos 1 sobre tau en n, donde 1 sobre tau es la curvatura de torsión y tau es el radio de curvatura de torsión. Bueno, esto acá me permite hacer algo similar. Ahora calculo la derivada temporal del versor binormal como la derivada espacial d de s de b. No pongo el punto porque parece producto escalar, no hay un producto escalar aquí, por producto aritmético, por ds de t. ds de t es ese punto, entonces esto es ese punto por db ds, y db ds lo tengo acá.
menos 1 sobre tau en n. Y ese punto lo hemos llamado b sub t. Esto es menos b sub t sobre tau en n. ¿Dónde? Aquí tengo la derivada temporal del versor binormal, que es menos la velocidad tangencial, o digamos la velocidad por ahora, dividido tau, donde tau es el radio de curvatura de torsión en la dirección normal. Para hacer espacio voy a borrar, dejo esos resultados y borro aquí. ¿Qué me falta? El versor normal. Entonces, la derivada en S del versor normal. El versor normal, fíjense, aplico la regla del tirabuzón, es B por T en la normal, es decir, que la normal es B por T. Entonces, D de S de B por T, donde acá es el producto vectorial. Y estas derivadas las tengo ya aquí y aquí. Antes de sustituirlas, hago este producto. La derivada de este producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Entonces, la derivada del primero, d de s del binormal, producto vectorial por el segundo, más el primero, producto vectorial, la derivada en S de t. La derivada en S del binormal, acá, la derivada en S del binormal es menos 1 sobre tau en n, menos 1 sobre tau en n, y la derivada en S del tangencial lo tengo acá. Esto es 1 sobre ρ en la dirección normal. Bueno, entonces, esto me queda B por T, perdón, vamos a este B, me queda menos 1 sobre tau en n, producto vectorial por T, más 1 sobre ρ de B por n. Y esto es igual a n por t. N por t, si aplicamos la regla del tirabuzón, n por t da hacia abajo, menos b. Así que esto es menos 1 sobre ρ en la binormal. Y esto es 1 sobre ρ, b por n. Bueno, b por n, b por n, aplicando la regla del tirabuzón, es menos t. Menos t, vamos a escribirlo acá al menos. Menos 1 sobre ρ en t. Acá n, acá. N por t es menos b. Con este menos se hace más. N por t es negativo. Con este menos se hace más. Bueno, aquí tengo la derivada en S del versor normal. Y ahora, en color violeta, para calcular la derivada temporal del versor normal va a ser d de s del versor normal por ds de t.
de S de T es ese punto por D de ds de la normal. Y D de S de la normal es todo esto que está aquí. Entonces, y recordando que ese punto es B sub T, me va a quedar menos, pongo este primero, así los ordeno, menos B sub T dividido ρ, B sub T, que es ese punto, dividido ρ en la dirección tangencial. En la dirección normal no hay nada y después en la binormal. Más ese punto que es B sub T dividido tau, B sub T dividido tau en la binormal. Y acá tengo en violeta entonces la derivada temporal del versor tangencial, la derivada temporal del versor normal y la derivada temporal del versor binormal. Vamos a escribirlo ordenadamente, en color naranja, aquí. Entonces, la derivada temporal del versor tangencial es esta. Y la vamos a escribir como 0 en la dirección tangencial más B sub T sobre ρ en la dirección normal más 0 en la dirección de la binormal ordenada. La derivada temporal del versor normal está aquí. La derivada temporal del versor normal es en la tangencial menos B sub T sobre ρ. Menos B sub T sobre ρ en la tangencial. La normal no tiene, más 0 en la dirección normal, más B sub T sobre tau en la binormal. Y el último es la derivada temporal del versor binormal, que está aquí. La derivada temporal del versor binormal tiene componente en la normal únicamente. Entonces, 0 en la dirección tangencial menos B sub T sobre tau en la normal más 0 en la binormal. Aquí tenemos entonces en naranja ordenadas las derivadas temporales de los versores T, N y B que conforman la base ortonormal dextrógira para el sistema de coordenadas intrínsecas. Y observamos que la matriz de los coeficientes de los versores tiene 0 en la diagonal principal, 0 en la diagonal principal, B sub T sobre ρ menos B sub T sobre ρ, 0, 0, más B sub T sobre tau menos B sub T sobre tau. Es decir, es una matriz antimétrica, que también más adelante vamos a volver sobre esto. Vamos ahora, como hemos hecho en los sistemas de coordenadas que ya hemos visto, coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas, vamos a calcular la velocidad angular del sistema móvil. El sistema móvil es la terna intrínseca, ¿sí? La terna, los versores T, N y B. La velocidad angular, fíjense que acá tenemos perpendicular al plano osculador, tengo una componente de velocidad angular que vale B sub T sobre ρ. B sub T dividido ρ me da la velocidad angular en el plano osculador. Y después tengo una
velocidad de torsión. Y esa velocidad de torsión está en la dirección tangencial y es v sub t sobre tau. Entonces, la suma de estas dos magnitudes, la suma vectorial de estas dos magnitudes ubicadas en los versores en que se ha indicado, es la velocidad angular. La velocidad angular, la terna intrínseca tiene una velocidad angular que podemos llamar de flexión, que es v sub t sobre ρ, y una velocidad angular de torsión, por llamarlo de alguna manera, que es v sub t sobre tau. Entonces, la velocidad angular va a ser v sub t sobre tau en la dirección tangencial más v sub t sobre ρ en la dirección de la binormal, donde v sub t es la velocidad de la partícula, tau es el radio de curvatura de torsión que hay en el punto P en la curva dada, y ρ es el radio de curvatura de flexión que hay en ese punto de la curva dada. Aquí nosotros hemos calculado las derivadas temporales recurriendo a condiciones geométricas naturales del sistema de coordenadas, pero ahora que tenemos la velocidad angular, pensando que el sistema intrínseco es un sistema móvil, si yo calculo las derivadas temporales de cada uno de los versores evaluadas en el sistema inercial, ya sabemos que esta es omega por t, esta es omega por n, y acá derivo b, entonces esta es omega por b. Podrán comprobar, teniendo omega acá, multiplicando vectorialmente por t, por n y por b, se obtienen estos resultados. Entonces, omega es la velocidad angular de la terna intrínseca o del triedro intrínseco. La aceleración angular de la terna intrínseca será la derivada temporal de omega, derivada en el sistema inercial. Entonces, observemos que v, tau y t son variables. Lo mismo aquí, v, ρ y b larga, son variables. Entonces es la derivada temporal de v sub t sobre tau en t más v sub t sobre ρ en b. Entonces, alfa es la derivada del primero. El primero es v sub t sobre tau. Bueno, ahora es un cociente, también es la derivada de un cociente. Entonces, la derivada del de arriba, v sub t punto por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, dividido el cuadrado del denominador. Todo esto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, en t. Más esto sin derivar, v sub t sobre tau por d de t del versor tangencial. Bueno, lo mismo aquí. Entonces, la derivada del primero es un cociente, la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos v sub t por ρ punto, dividido ρ cuadrado. Todo esto por b, más v sub t sobre ρ por la derivada temporal de b. Ahí tengo la aceleración angular del triedro intrínseco.
La derivada temporal de t la tengo acá. Es este, b sub t sobre ρ, b sub t sobre ρ es la normal. Y la derivada temporal del binormal la tengo acá, que es menos b sub t sobre tau es la normal. Fíjense que acá me queda b sub t cuadrado dividido tau dividido ρ en la normal, y acá me queda lo mismo pero cambiado de signo. Entonces, estos dos términos se cancelan. Este se cancela con este. Y la aceleración, bueno, me queda esto. Lo podemos escribir. Alfa es, acá puedo cancelar 1, velocidad sub t punto dividido tau menos v sub t tau punto dividido tau cuadrado, esto en la dirección tangencial, más, y acá v sub t punto sobre ρ menos b sub t por ρ punto dividido ρ cuadrado en la binormal. Entonces tengo la velocidad angular del sistema intrínseco y la aceleración angular del sistema intrínseco. Vamos a buscar expresiones para el vector velocidad y aceleración en componentes intrínsecas. En componentes intrínsecas el vector posición no se define, no está definido. El vector velocidad, por definición, es la derivada del vector posición en el tiempo. Si bien no está definido el vector posición, el diferencial de R sí está definido. Entonces el diferencial de R es el diferencial de S en la dirección tangencial. Entonces me queda ds de t, que es ese punto, en la dirección tangencial. Y ese punto lo vamos a escribir como b sub t en la dirección tangencial. Entonces escribimos el vector velocidad en componentes intrínsecas como b sub t en el versor tangencial. Acá vamos a hacer un pequeñísimo homenaje a Luis Ochoa. Luis Ochoa fue profesor de mecánica racional 10 años en esta universidad, y en este punto Luis Ochoa decía, y digo yo ahora, la velocidad debe tenerse la precaución de que si nosotros escribimos, como se suele ver, v en la dirección tangencial, hay que aclarar que v no es la intensidad del vector velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad tangencial puede ser positiva, puede ser negativa y puede ser cero. Mientras que la intensidad no puede ser negativa, porque la intensidad es definida positiva. Por lo tanto, si escribimos al vector velocidad de esta manera, hay que expresamente aclarar que esto no es la intensidad, sino que puede tener valor positivo, negativo o cero. Para evitar esa cuestión, dado que esta es una nomenclatura usual, cuando uno trabaja con vectores, le escribimos el subíndice t. El subíndice t parece decir velocidad tangencial, parece redundante, porque la velocidad siempre es tangencial, pero el asunto que v sub t puede ser positiva, puede ser negativa y puede ser cero. Por lo tanto, vamos a seguir con v sub t, que ya lo veníamos utilizando, por ejemplo aquí, lo utilizamos en todos
en todas partes, simplemente que ahora estamos explicando la razón por la cual escribimos esa tesis. La aceleración es la derivada de la velocidad en el tiempo, derivada evaluada en el sistema inercial. Entonces, sustituimos en el operador derivada la velocidad y es d de t de b sub t en t. Nuevamente acá tengo un producto. Entonces esto es la derivada del primero, b sub t punto por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del versor tangencial. La derivada del versor tangencial la tengo acá, que vale b sub t sobre ρ. Esto es b sub t sobre ρ en n. Así escribimos, sustituyendo simplemente la aceleración como b sub t punto en t más b sub t por b sub t se hace cuadrado dividido radio de curvatura en n. Donde entonces acá podemos decir que esta es la aceleración tangencial de la partícula y esta es la aceleración normal de la partícula. Ahora vamos a definir velocidad de aceleración, también llamada tirón. Vamos a escribirlo acá. J. El J es la derivada temporal de la aceleración. Entonces, la derivada temporal de la aceleración es llamada velocidad de aceleración o también es llamada simplemente tirón. Entonces, hay que derivar la aceleración. Entonces, la aceleración la tengo acá. Ya sabemos que esto es un producto y esto es un producto y dentro de uno de los factores aquí es un cociente. Entonces es la derivada del primero, empezamos ahí, b sub t dos puntos por el segundo sin derivar. Ahora, más b sub t punto, que es este sin derivar, por la derivada temporal de t. Ahí hemos derivado la aceleración tangencial. Ahora derivamos la normal. Más la derivada del primero hay un cociente. Entonces es 2 b sub t punto, la derivada del de arriba, por el ρ, por el de abajo sin derivar, menos b sub t cuadrado, por la derivada del de abajo, por el cuadrado del denominador, todo eso en la dirección normal. Más este sin derivar por la derivada de n. b sub t cuadrado sobre ρ por d de t de n. d de t de la derivada temporal del versor tangencial vale b sub t sobre ρ en n, ya lo hemos visto eso, y la derivada temporal del versor normal la tengo aquí. Entonces esto es menos b sub t sobre ρ en t más b sub t sobre tau en b. Bueno, hay que sustituir y me queda
el tirón. A ver, acá vamos a corregir algo. No es un versor, es un vector. Como el vector velocidad, como el vector velocidad, es un vector. Así que este es un vector. J es. Bueno, sustituyo y directamente escribo como queda. Me queda B sub t, dos puntos, menos B sub t cubo sobre ρ cuadrado en la dirección tangencial, más 3 B sub t punto sobre ρ menos B sub t cuadrado por ρ punto dividido ρ cuadrado, esto en la dirección normal, más B sub t cubo ρ por tau en la binormal. Ahí tenemos el vector tirón. Para terminar, podemos calcular la curvatura de flexión y la curvatura de torsión de la siguiente manera. Ahí dejo los vectores velocidad, aceleración y velocidad de aceleración. Vamos a calcular la curvatura de flexión. Fíjense que si calculo B por A, B lo tengo acá, y A lo tengo acá. B, producto vectorial con A, T con T, sabemos que es 0, es B sub T cubo sobre ρ, T por N es la binormal. Entonces esto es B sub T cubo dividido ρ en la binormal. Fíjense que si yo esto lo elevo al cuadrado, ambos miembros, ¿sí?, me queda B sub T elevado a la sexta dividido ρ cuadrado, nada más, porque B al cuadrado, condición de normalidad, B es igual a B escalar B y es 1. Por lo tanto, me queda. Entonces de acá despejo 1 sobre ρ cuadrado como el vector B por el vector A al cuadrado dividido B sub T a la sexta. Saco raíz cuadrada a ambos miembros. Saco raíz cuadrada a ambos miembros. Escribo en rojo. Raíz cuadrada a ambos miembros. Me queda 1 sobre ρ igual la raíz cuadrada de B por A al cuadrado B sub T cubo. Y aquí en rojo tengo entonces una expresión que me permite calcular la curvatura o el radio de curvatura. El radio de curvatura es ρ y 1 dividido ρ o la inversa de ρ es la curvatura o curvatura de flexión de la curva. En forma análoga podemos calcular la curvatura de torsión. Para calcular la curvatura de torsión hacemos acá. Hacemos el tirón, lo multiplicamos escalarmente por B por A, por B por A. Al tirón lo multiplicamos escalarmente al vector que es B, producto vectorial con A. Fíjense que B por A lo tengo por acá. Esto es esto antes de elevar al cuadrado, en realidad. Y estaba en la binormal. Entonces cuando hago J por esto,
J lo tengo acá, se me anula se me anula el producto escalar de este con este, de aquel con este, de aquel con este, y me queda solamente este. Entonces me queda B sub t cubo rho tau, B sub t cubo dividido rho por tau, por B sub t cubo rho cuadrado. B sub t cubo por rho cuadrado. Entonces de acá, no, rho cuadrado no, rho cuadrado es después cuando se eleva al cuadrado, cuando no se elevó es rho. Entonces esto es B sub t sexta rho cuadrado por tau. Entonces ahora a esta expresión la divido ambos miembros esto es bt sexta rho cuadrado por tau. La divido por b por a al cuadrado. Y b por a al cuadrado es b sexta sobre rho al cuadrado. Entonces esto es rho al cuadrado b sub t sexta. Este se cancela con este con este. Y me queda que 1 sobre tau lo puedo escribir como tirón escalar b por a dividido b por a al cuadrado, donde tau es el radio de curvatura de torsión y la inversa del radio de curvatura de torsión es la curvatura de torsión.